Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 84. Madre mía, no dejes que se pierdan, cúbrelas con tu manto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación para poder nosotros consolar mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda carta a los Corintios 1, 3, 4. Finalmente, después de tantos preparativos e imprevistos, la Madre María Teresa Botello viajó a México. En el aeropuerto ya la esperaban las hermanas. Fue necesario llevarla directamente a la ciudad de Cuernavaca por indicación médica. La madre confiaba plenamente en la hermana que iba de chofer, además la quería mucho y se sentía en gran confianza con ella, ya que prácticamente todas las veces que iba a México era su chofer, pues conocía muy bien tanto la ciudad de Cuernavaca como la Ciudad de México, que es tan complicada. Además, la consideraba una hermana discreta en la que podía confiar totalmente. Me tocó ir al aeropuerto a recibir a la Madre María Teresa Botello el 5 de julio de 1996 y llevarla directamente a Cuernavaca, Morelos, ya que debido a su problema de corazón, por indicaciones médicas, no debía quedarse en la Ciudad de México. Fui testigo de la precaria salud de la madrecita. Llegó muy cansada, muy pálida y débil, y a pesar de ello, muy sonriente y agradeciendo en todo momento que la hayamos ido a recibir. La situación de la región de México era muy difícil y angustiaba y preocupaba mucho a la madre, motivo por el cual viajó a México, aún a costa de su salud. La madre necesitaba descansar, por lo que la llevé directo a una casa de descanso de la hermana de la superiora regional. Llegamos como a las 5 de la tarde sin haber comido. Su familia le había mandado un queso de canasta, de los que se hacen en Buenavista de Cuéllar Guerrero, su pueblo natal. La madrecita, como hacen todas las mamás, antes de pensar en ella, enseguida se puso un delantal y empezó a preparar quesadillas para todas. Quise platicar esta experiencia porque la madre, a pesar del cansancio, lo primero que hizo al llegar fue pensar en sus hijas que no habían comido. Puede ser un detalle muy simple, pero es importante destacar el gran amor que la madre tenía para cada una de las misioneras clarisas. A los 2 días tuvo que irse a la casa madre, ya que le avisaron que habían internado en el hospital en Cuernavaca a la hermana Lidia Rodríguez, quien había venido de Nigeria de vacaciones a México. Falleció por malaria cerebral el 7 de julio. Esto significó un gran dolor para la madrecita, quien estuvo con ella hasta que se realizaron los funerales. Así inició su visita a la región de México. Por una parte, le urgía hablar con varias hermanas y resolver diversos asuntos de vital importancia, y por otra, tenía prohibido viajar a la Ciudad de México, porque la presión sanguínea la tenía alta y no bajaba con los medicamentos, por lo que fue necesario aumentar las dosis de nifedipino. Claro que la cardióloga sabía que era ocasionada por tanto estrés por el que estaba pasando y que de no tratarse desencadenaría en infarto. La madre se sentía dividida. Por un lado, su sentido de la obediencia le decía que tenía que seguir las indicaciones de la cardióloga y de sus consejeras. Por otro lado, las hijas la necesitaban y sentía que se le iban de las manos, como de hecho pasó por no poder hablar con algunas, y esto fue un golpe durísimo para su corazón de madre. Le rogaba a la Virgen de Guadalupe que ella supliera su pequeñez y su impotencia, y se le escuchaba decir aún en voz alta: Madre mía, no dejes que se pierdan, cúbrelas con tu manto. El 30 de julio se le envió de Roma, con las hermanas que iban a viajar, unos sueros, medicamentos y unas inyecciones indicadas por la doctora Sandrick, con el fin de ayudarla a que mejorara y pudiera desempeñar lo mejor posible su trabajo. La doctora Sandrick se mantenía en contacto desde Roma con la Madre María Teresa Botello, o conmigo, que le informaba sobre la delicada salud de la madre y de esta forma la podía consultar a distancia. Por si fuera poco, a la madre le habían lastimado un pie en el aeropuerto de Roma con un carrito para maletas, poco antes de abordar el avión,
Se le fracturó una uña y le ocasionó un pequeño desgarre en el tobillo, pero no dijo nada y así realizó el viaje. Con los días, la uña se le fue infectando y le ocasionó incluso temperatura alta, pero ella no suspendía sus actividades. Según me contaba la superiora regional de México, había muchas hermanas que necesitaban hablar con ella. Las virtudes que la caracterizaron fueron su amor a la verdad, abnegación, caridad, generosidad, alegría, agradecimiento, humildad, sencillez, entusiasmo, ánimo. Poseía una capacidad extraordinaria de acogida. Le bastaba una primera presentación de sus hijas, las nuevas postulantes, para dirigirse posteriormente a ellas, llamándolas por su nombre propio. Sabía escuchar a cada una, de allí su consejo acertado en el diálogo, la llamada por teléfono, la carta, el fax, el email, hallando la frase de identificación y comunión de sentimientos e ideales. Su sentido de responsabilidad y capacidad de trabajo respondieron a un plan sobrenatural que fue su móvil, su amor indiviso a la Eucaristía. Con sus hijas y con todos aquellos con quienes se relacionó fue pan partido, porque la caridad mueve a vivir no para sí, sino para los demás, y el amor fraterno se aplica al mostrarlo por la comprensión, el amor y la paz. Así cumplió formal y concretamente su amor eucarístico, así respondió al llamado nuevo y continuo que Jesús le hizo. Su amor a la Eucaristía incitó en ella un particular celo apostólico en pro de las vocaciones sacerdotales. El 8 de agosto le envié un fax para informarle que habían llegado 2 de las hermanas de Rusia, y sobre la salud de una hermana ya mayor que estaba en Nigeria, y que había estado muy grave por una obstrucción intestinal. Cuando nos hablaron a Roma de Nigeria para informar sobre la gravedad de la hermana, le informé de inmediato a la Madre María Teresa Botello, y ella, preocupada, me dijo que pediría a nuestra Madre que intercediera por ella, y así pasó. Al segundo día, de repente, la hermana mejoró de manera increíble. Me había pedido que la mantuviera informada de todo cuanto me había encargado, pero en especial de cada una de las hermanas enfermas. Por ello, prácticamente a diario, le mandaba un fax con todos los detalles de información que ella solicitaba. A la vez, aprovechaba para darle indicaciones sobre su salud o sobre los análisis que se tenía que hacer. La madre no detiene su ritmo de trabajo, aprovechó para ver a los misioneros de Cristo y les impartió algunas pláticas. Lo mismo a los sacerdotes diocesanos vanclaristas, también les dedicó un buen tiempo. Le interesaban mucho las novicias, a las que de forma especial impartió unas conferencias, y luego a todas las hermanas devotos temporales y perpetuos. Y conforme me comunicaba con la superiora regional para estar al tanto de la salud de la madrecita, me iba enterando de la gran actividad que desempeñaba a diario, como si le urgiera hablar con cada hermana, y es que era la única forma que la Madre María Teresa Botello tenía para conocer a fondo el momento difícil por el que estaba pasando la región. Había situaciones que únicamente la Madre General y su consejo podían resolver. El día 2 de septiembre me llamaron para decirme que la madre había tenido un pico hipertensivo importante y que había presentado un dolor intenso de cabeza que le afectó a la vista y que la presión no se estabilizaba ni las taquicardias. Le informé de inmediato a su cardióloga, quien me regañó furiosa por no haber viajado con la madre y dio indicaciones modificando algunos medicamentos. La madre continuó su trabajo y atención a las hermanas como si nada. Es por esto que la gran mayoría de las religiosas nunca se enteraron de la mala salud y continuo malestar con que la madrecita se desenvolvía. Mientras tanto, en Roma había que estar muy atentas a la reconstrucción de la casita, ya que en un descuido, el capataz de los albañiles, el señor Almerino, había dado órdenes de que se usara material reciclado para rehacer las paredes. La Madre General me pidió que le tomara fotos al material reciclado que estaban usando y que detuviera la construcción hasta que hablara con el ingeniero, ya que en ningún momento había sido orden de la Madre General, como aseguraba el capataz. Después de esto, la compañía constructora cambió al capataz de los albañiles. Así era la vida de la Madre María Teresa Botello. Pasaba de resolver un asunto a otro. Era de esperarse que tanto trabajo dañara más su salud, hasta extremos peligrosos.
La superiora regional de México me habló a Roma muy preocupada porque no se le bajaba la presión a la madre, a pesar de los cambios en los medicamentos que había indicado la cardióloga, y me pidió que volviera a localizar a la doctora Sandrick para pedir nuevas indicaciones. El 4 de septiembre, le envié un fax a la madrecita, donde le tuve que informar que la doctora Sandrick me había hablado y que aconsejaba absoluto reposo por unos días. Le aumentó el tenormin y le dejó como tratamiento fijo 20 gotas de nifedipino 3 veces al día hasta nuevo aviso, y le prohibió determinantemente ir a la Ciudad de México, ya que la Madre María Teresa insistía en ir a resolver un asunto muy urgente. La doctora cardióloga pidió que la madre se comunicara con ella a Roma el día 6, porque de seguir con la hipertensión y taquicardias, la madre debería ser internada en un hospital bajo el cuidado de un cardiólogo. Y es que por no encontrar quién canalizara a la madre general, no le pusieron los sueros que había enviado desde julio por orden de la cardióloga, y esto le afectó muchísimo. Además, la infección en el dedo del pie por el golpe recibido iba en aumento al no darse tiempo por las múltiples actividades que tenía para ser tratada. A mí no se me informó del pie hasta que ya estaba muy avanzada la infección e indiqué antibiótico oral y local. La Madre María Teresa se sujetó dócilmente a las indicaciones, pero no hubo quien le pusiera los sueros. Después de 2 días de reposo obligado, volvió a sus actividades, pero esta vez con lapsos de descanso, como lo había indicado su médico. Habían informado a la Madre María Teresa Botello de un posible milagro por intercesión de nuestra Madre Fundadora. La Madre, pese a su gran actividad, le da la importancia debida, por lo que me habló a Roma para que le diera seguimiento, ya que yo era la encargada en la oficina de la causa de las gracias y favores por intercesión de nuestra Madre. Me pidió una respuesta cuanto antes para ver si enviaba a una hermana al lugar de los hechos. Así que el 11 de octubre le envié un fax a Cuernavaca con la investigación del caso. Todo estaba arreglado. Las hermanas que iban a ir de Guadalajara a Cuernavaca llevarían las radiografías y el expediente médico del señor José Luis de la Calle, quien había recibido la gracia para su estudio en Roma. La casa madre en Cuernavaca estaba llena de gran actividad, había representación de toda la familia inesiana, estaba además el padre Romualdo Rodrigo, postulador de la causa de canonización, y todos querían de alguna forma hablar con la Madre María Teresa Botello, quien aunque quisiera, no podía abarcar todo. Sin embargo, haciendo un supremo esfuerzo, se mantuvo en pie cumpliendo su deber, con amor y en forma heroica, al grado tal que nadie se daba cuenta de lo mal que se sentía, según lo comentaba la superiora regional, que la atendía en todo momento. El sábado 12 de octubre ingresaron 6 nuevas postulantes y la madre presidió la sencilla ceremonia en la capilla de la casa madre, dedicándoles cariñosas atenciones a ellas y a sus familiares. A continuación, celebró la misa un misionero de Cristo, que había sido ordenado sacerdote recientemente. El 15 de octubre de 1996 fue la clausura del proceso de beatificación de la sierva de Dios en Cuernavaca, Morelos, México. La Madre María Teresa Botello rebosaba de alegría junto con toda la familia inesiana. Hubo una hermosa ceremonia en el auditorio de la Casa Madre y después una hermosa fiesta familiar y cultural en la que participaron muchas personas simpatizantes, además de miembros de la familia inesiana. Este era un paso de vital importancia para la futura beatificación de la Madre María Inés. El padre don Romualdo llevaría a Roma toda la documentación del proceso en unas cajas selladas. Aún faltaba mucho camino por recorrer para la beatificación, pero cada paso era de vital importancia. Días después de la clausura, la superiora regional, en una de las llamadas a Roma, me comentó que el dedo del pie de la madre iba de mal en peor. Le di las indicaciones necesarias para que la curaran mientras localizaba a la doctora Alicia Orozco, cirujana y amiga mía, para que se pusiera en contacto con la madre y, de ser necesario, viajara desde Guadalajara a Cuernavaca a atenderla. La madrecita estaba más preocupada por otras hermanas enfermas y otros problemas de importancia. Al día siguiente de haber platicado con la madre, el 21 de octubre, le mandé un fax en el que le digo que la doctora Alicia Orozco
con gusto, irá a Cuernavaca para atenderla, ya que ella también estaba segura que el dedo se podía gangrenar si no se atendía, pero como la madre general tenía un viaje programado para Guadalajara, pues quería visitar la comunidad y de paso ir a visitar a las hermanas de Arandas y de Ixtlán del Río. Me dijo que seguiría las indicaciones y vería en Guadalajara a la doctora Orozco, pero prometió localizarla mientras tanto. No sé ni cómo podía caminar la madrecita con ese dedo infectado por más de 3 meses. Las hermanas, e incluso los misioneros de Cristo que estaban en la casa madre en Cuernavaca, no se habían dado cuenta ni se imaginaban que la madre general corría el riesgo de que se le gangrenara el dedo del pie. Ella se mostraba siempre alegre y llena de vida. Habían sido meses muy difíciles para esta región de México y para la Madre María Teresa Botello. Fue necesario hablar durante esos meses con cada una de las hermanas, desde la más joven postulante hasta la más anciana. Quería que cada una se sintiera escuchada y atendida, si no por ella personalmente, al menos por una consejera general. Esto sin contar todo el trabajo ordinario de cada día. Debes estar segura que una persona consagrada no cae tan bajo de un día para otro, ya que de tiempo se ha dejado a nuestro Señor la oración, faltas a la pobreza, a la obediencia, etc. Y no es porque no se les advierta, aconseje y ayude, sino que se cierran a la gracia y ya ni el mismo Dios puede hacer nada, porque respeta nuestra libertad. El año 1996 había estado lleno de actividad, con alegrías y tristezas. Todo para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Como decía la Madre María Teresa Botello. Un año muy pesado para la madre, complicándose todo cuando se empezó con la reconstrucción de la casita, y de manera especial con el viaje necesario y urgente a la región de México. Su vuelo de regreso lo tenía con la línea aérea Iberia, por lo que aprovecharía para visitar a las hermanas de España.